Muy bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Estamos ahí todos o no, chicos? Hola, ¿están, chicos? Sí, Bien. profesor. Ok, señorita, Profesor, buenas gracias. tardes. ¿Cómo están, Profesor, chicos? buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo Buenas tardes, están, profe. chicos? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, jóvenes. Bien, pasemos rápidamente al desarrollo de nuestra asignatura. Miren, en oportunidad anterior con ustedes hicimos comentarios interesantes, pero comentarios que estuvieron ligados a dos grandes actividades en nuestro medio. Primero hablamos sobre el proceso de la historia universal, cuando hicimos esa parte o recordamos pues lo que era la parte más antigua de la historia. La llamada prehistoria, considerando a sus dos grandes edades y a sus tres grandes periodos que lleva tanto la edad de piedra como la edad de los metales. A ese hecho sumamos otro dato característico, lo que es el llamado poblamiento. Se habla del poblamiento americano. Ahora, el poblamiento americano nos hace recordar dos grandes actividades. En principio, el recuerdo de las hipótesis y dentro de las hipótesis, la presencia de las principales teorías. A ver, recuperemos ese punto. Pregunto a ustedes. ¿Qué nombre tuvieron las hipótesis que nos hablaron sobre el poblamiento americano? ¿Qué nombre tienen, chicos? ¿Qué nombre tuvieron las hipótesis que nos hablaron sobre el poblamiento americano? Ahí tiene el primero, lo que es la llamada hipótesis autoctonista. El segundo es la hipótesis inmigracionista. Las dos hipótesis interesantes. Pero cuando hablamos nosotros de hipótesis, dijimos que eran solo supuestos planteamientos. A ellos se suman también lo que viene a ser las llamadas teorías. Tenemos en el caso de la hipótesis autoctonista, la llamada teoría autoctonista, llamado también como teoría de los homus pampeanos. Cuando se llega a lo que es la inmigración, tiene tres teorías. El primero es la teoría asiática, la teoría oceánica y el tercero es la teoría australiana. Eso, o sea, eso es uno de los fundamentos más importantes que acompaña pues a este hecho característico. O sea, ese dato es lo más tradicional para nosotros, o sea, uno de los elementos más representativos que alcanzamos en ello. De las teorías que hablamos, ¿cuál de ellos es el más aceptable frente a lo que es poblamiento americano? Se recuerda en ello la llamada teoría, la teoría asiática. O sea, con ello es lo que se mantiene el primer proceso de poblamiento en nuestro medio. Un dato sencillo a la vez interesante. Para esta semana tenemos algo más sencillo. El título es El llamado esclavismo en él. Se habla del esclavismo en el mundo. ¿Correcto? Ahora, hablar de esclavismo es recordar a uno de los procesos más recordados de nuestro medio. Es el recuerdo de las principales culturas que alcanzó a desarrollarse por primera vez en el mundo. Algunos le llaman solo como el desarrollo del esclavismo, o para algunas las llamadas culturas o las civilizaciones más antiguas del mundo. Ahora, en este proceso cultural se recuerda pues datos interesantes. Cuando dice, ¿cuáles fueron las culturas más importantes que alcanzó a desarrollarse en el mundo? Si recordamos en ello, tenemos pues a los más recordados. El que tiene tres pirámides, hablamos o le empezamos a recordar a lo que es Egipto. Al que me va a mostrar esa maravilla del mundo, el caso de los jardines colgantes de Babilonia, pertenece pues a lo que es Mesopotamia. Ahora, si hablamos de un tercero, recordamos a la cultura más navegante de la historia. Ahí tenemos a lo que es Fenicia. ¿Ve? Pasa ello lo que es Persia, tenemos a China, lo que es India. Complementamos en ello una de las culturas más interesantes del mundo occidental, el caso pues de Grecia y el otro es el caso de Roma, de culturas interesantes que van acompañando, sumando pues este proceso. Pero veamos desde ese punto y empezamos a recordar rápidamente a la primera cultura.
La primera cultura que alcanzó a desarrollarse durante este proceso es interesante. Tenemos en ello a lo que es una de las grandes culturas para nosotros. Pregunto a ustedes, ¿esa imagen a qué cultura pertenece? A ver, chicos. ¿A qué cultura pertenece esa imagen? Egipcia. Claro, ahí tenemos a la cultura de Egipto. Ahora, cuando hablamos de Egipto, Egipto tiene dos grandes construcciones. A nivel arquitectónico, las tres pirámides. Y a nivel de escultura, se tiene pues a la llamada esfinge. O sea, eso es uno de los fundamentos característicos. Pero veamos esto. Hablemos sobre lo que es Egipto, una de las culturas más importantes de la historia, a la quien se le considera como la madre de las civilizaciones antiguas. En otras palabras, ¿de qué nombre tiene la cultura conocida como la primera civilización en el mundo? Viene a ser Egipto, madre de todas las culturas. O sea, eso es uno de los fundamentos característicos que lleva esta civilización. Ahora, cuando hablamos de Egipto, Egipto alcanza un desarrollo africano. Este se desarrolla dentro del noreste del continente africano. Mire, el noreste del continente africano. Su caracterización más saltante de ello es que geográficamente está bañadito por un río. Es el llamado río Nilo. Debido a la fertilidad que alcanza a desarrollarse dentro de ello, o permite, no dicen pues, que el Nilo sea uno de los ríos más fértiles dentro de ese territorio estéril, es conocido por nosotros como el don del Nilo. Así le llaman. ¿Cómo llamamos a Egipto? Le dicen el don del Nilo. Ahora, Egipto alcanza a generar una división geográfica. Se divide en dos grandes sectores, en el Bajo y en el Alto Egipto. Cuando hablamos nosotros del Bajo Egipto, ¿cuál es su característica principal del Bajo Egipto? Ser una de las civilizaciones que se dedica inicialmente al desarrollo agrícola. Miren, o sea, su principal actividad es la agricultura. Egipto tiene una ciudad principal, a quien consideran como la capital de ellos. Esto viene a ser la llamada ciudad de Memphis, ¿ve? La primera ciudad y capital de Egipto. El segundo viene a ser el llamado Alto Egipto. Pero Alto Egipto, ¿por qué se caracteriza? Por el desarrollo más militar que el desarrollo, no dicen pues, arquitectónico, escultórico, agrícola, etc. La ciudad principal que lo caracteriza ello viene a ser la llamada ciudad de Tebas. Son las dos ciudades consideradas como las capitales de la civilización egipcia. En el Bajo Egipto, capital, la ciudad de Memphis. En el Alto Egipto, la ciudad de Tebas. ¿Ve? Dos lugares interesantes. Pero en el proceso histórico que lleva Egipto, se suma algo interesante y encontramos en ello una de las más grandes distinciones que hasta hoy en día se tiene. El recuerdo de los 4 grandes periodos que llevó consigo Egipto. Miren sus periodos. Lo que es. ¿Y qué nombre tienen los periodos históricos de Egipto? Egipto tiene 3 grandes periodos, mientras que la última que se va a mostrar en ello ya es un periodo de decadencia. ¿Pero por qué los 3 más importantes? Porque el primero explica su nacimiento, su origen, y el último va a ingresar a una etapa donde prácticamente va a caer debido pues a las invasiones políticas que se había desarrollado dentro de esta cultura. Es por ello que cuando se habla de Egipto, se recuerda la presencia de los 4 grandes periodos que llevó consigo. El primer periodo es el llamado periodo arcaico. Este tiene 3 etapas. Le dicen arcaico, primitivo y a la vez tinita. O sea, estoy hablando de los 3 periodos, perdón, de las 3 etapas que nació dentro del primer periodo histórico. Dice, ¿ve? ¿Con qué nombre es conocido el primer periodo egipcio? Es llamado como el periodo arcaico. Pero el periodo arcaico alcanza un desarrollo evolutivo, evolución. Y cuando se habla de ese proceso evolutivo, se mantiene pues 3 grandes caracterizaciones. Se tiene al periodo o a la etapa arcaico, primitiva y a la vez tinita. ¿Ve? 3. Pero yo no quiero recordar, profe, yo no quiero recordar al arcaico, al primitivo, solo al tinita. Correcto. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tinita
tiene como capital a la ciudad de Tinis. Tinita es el periodo con la cual Egipto alcanza a desarrollarse con su propio nombre. O sea, alguien me dice, profe, ¿y en el arcaico existió Egipto? En el arcaico no existió Egipto. Existieron solo nomos. Ahora, ¿qué es un nomos? Son pequeñas provincias. ¿Ve? Cuando se llega a un segundo, tenemos pues el llamado periodo primitivo. ¿Pero por qué primitivo? Por ser el periodo en el cual se habla de una unificación, o sea, se habla de la unión. Miren, la unión de de las pequeñas provincias que van a permitir con el correr del tiempo la existencia solo de Egipto. ¿Se entiende? O sea, lo que dice, ¿ve? El arcaico es solo formación en base a nomos. El primitivo es la unión de nomos. Y el tinita ya es el periodo de Egipto. O sea, ¿en qué periodo nace Egipto? Egipto alcanza a desarrollarse dentro del periodo tinita. Y esa es su expresión máxima. Fíjense. Ya le iba a decir, oye, profe, ¿y el aporte principal del periodo tinita cuál es? El aporte más interesante es el desarrollo de una escritura, la llamada escritura de tipo jeroglífico. Ahí nace el jeroglífico por primera vez. Pero ¿cuántas escrituras conoce Egipto? Egipto conoce 3 escrituras. El jeroglífico, la hierática y el tercero es conocido como la demótica. Los 3 más importantes que acompañan o caracterizan a este proceso. Pero miren ello. Se suma a ello, vendría el segundo periodo. El segundo periodo es el más hermoso de todos. Es el periodo menfítico. Este es el periodo en el cual se establece las más grandes manifestaciones culturales. Se habla de la construcción de los principales centros arquitectónicos escultóricos y los aportes culturales más importantes que alcanzó en el nivel 2. El tercero, también interesante. El tercero es el recordado periodo tebano, o algunos de nosotros lo llamamos también como el periodo tebano. Ahora, cuando hablamos del tebano, el tebano es un periodo intermedio, pero un periodo en el cual lastimosamente Egipto sufre un constante proceso de invasión. Pero la invasión no fue perjudicial, sino favorable para los egipcios. Pero me dice, profe, pero toda invasión es perjudicial. Sí, pero para Egipto no fue, porque gracias a esas invasiones, Egipto llega a conocer por primera vez el caballo y a la vez conoce por primera vez el carro de guerra. Pues miren, interesantes. Pero al final de ello viene pues el periodo del nuevo imperio. O sea, estamos hablando de aquel periodo en la cual se va a establecer nuevos principios. Una última etapa de desarrollo y florecimiento, pero que debido a la invasión generado por romanos en contra de los egipcios, se va a dar el proceso de decadencia o se habla del fin de la civilización egipcia. Ese es uno de los datos interesantes que va sumando pues a este hecho para nosotros. Por eso, recordando aquí, miren esto. Características. Fíjense. En el periodo arcaico primitivo tinita, ¿qué se dio? Se dio la unificación de nomos. Ahora dice, profe, pero la unificación, ¿dónde nace? En el periodo medio. En otras palabras, en el primitivo. Ahora, ¿qué es un nomo? Son pequeñas provincias. Pero ¿cuál es su característica principal de todos ellos? Es que va a ser unificado por un rey. ¿Saben quién es el rey? El rey es el recordado Menes, o algunos de nosotros lo llamamos también como el rey escorpión. Así le es el rey escorpión o simplemente el rey Menes. Él es uno de los personajes que establece la más grande caracterización egipcia durante este hecho. Un dato interesante. Ahora, sumado a ello, vendría pues el segundo, el periodo menfítico. Ya le decía, es el más hermoso de todos, culturalmente, ya que dentro de este periodo se complementa la presencia de 2 escrituras más. Ahí está la hierática y a la vez la demótica. Pero ¿cuál es otra de las grandes caracterizaciones que lleva? Construcciones escultóricas, se mantiene en ello el desarrollo matemático, se conoce en ello pues lo que es el más grande aporte a nivel astronómico, etc. Ahora, si ustedes recuerdan a nivel astronómico, ¿cuál es el hecho más saltante? Él nos muestra el primer calendario
nos hablan del primer calendario solar, de uno de los datos interesantísimos que acompañan. Y ahí tienen, periodo menfítico, arquitectura. ¿Cuál es la construcción más interesante? Se da la presencia de las pirámides. 3 pirámides, el Keops, el Kefren y el Miserino. Se habla de templos, el Karnak y el Luxor. Eso viene en examen anterior. El nombre de me dice, de los centros arquitectónicos o de los templos sagrados de los egipcios. Pero sumamos a ello y se tiene un tercero. Y cuando hablamos de esa segunda o tercera expresión, estamos hablando de escritura. Ya les decía, aparte del jeroglífico, está la hierática y a la vez está la demótica. ¿Correcto? Sigue a ello, tengo escultura. Y la escultura más importante de Egipto, ¿qué nombre tiene? Ahí tiene al frente. Se habla pues de la llamada esfinge, de otra de las grandes construcciones que se tiene. Posterior a ello vendría pues otro elemento interesante, el aporte que dejaron los egipcios para la humanidad entera. ¿Y cuál es el más grande aporte cultural dejado para la humanidad? Se encuentra a nivel astronómico. Y la construcción astronómica más importante de ese entonces, ¿cuál fue? Se está hablando a nivel escultórico, tengo pues a la esfinge. Y a nivel arquitectónico, tengo pues a las pirámides. Ahora, profe, entre los dos, ¿cuál es maravilla del mundo? Es la pirámide. Pero cuando hablamos de la pirámide, me dicen, profe, de los 3 más importantes, ¿cuál de ellos es? O los 3. Solo uno es maravilla del mundo. Viene a ser el Keops, el que mide 145 metros de altura. Esa es su expresión más saltante. Pero otro de los hechos característicos que acompaña ello está relacionado a un trabajo que usualmente nosotros lo recordamos. ¿Saben qué es lo que destaca dentro de este periodo? Lo que va a destacar es su religión. Ahora dice, profe, ¿religión? Sí. La expresión religioso alcanza un desarrollo interesante. A nivel religioso, ¿cuál fue el hecho más característico que llevó consigo Egipto? ¿Cuál fue lo más interesante de los egipcios que se establece en ello? Viene a ser el caso del el politeísmo. ¿Por qué politeísmo? La presencia de varios dioses. El primero es el dios Osiris, el sol. El segundo es Isis, la diosa luna. Y de la unión de los dos nace Horus. ¿Y quién es Horus para nosotros? El llamado sol naciente. ¿Ve? Ese es otro dato característico que suma pues a la civilización egipcia. Un dato interesante, ¿no? Lo que va sumando a estos procesos o a estas actividades son interesantísimos en nuestro medio. ¿Correcto? Ahora, terminado ello, vendría el tercer periodo. Ahora, el tercer periodo se hace conocer como el llamado periodo tébano. Ahora, el periodo tébano tiene un elemento interesante, decía. ¿Cuál es su característica principal? Que este es aquel periodo que se hace conocer por nosotros como el periodo medio. Una etapa en la cual se genera un proceso de invasión al interior de Egipto. Pero, como decía, invasión que no perjudicaron, sino se habla de una invasión que favoreció a Egipto. Gracias a la presencia o a la invasión que había desarrollado los Hicsos y a la vez los semitas, miren los dos, los Hicsos y los semitas, se dio un hecho interesante. Gracias a los dos, se estableció una de las más grandes caracterizaciones que nosotros llevamos. ¿Saben qué sucedió en ese entonces? Se da la presencia del caballo y por primera vez el carro de guerra. Lo que quiere decir, ¿quién trajo por primera vez a Egipto el caballo y el carro de guerra? Viene a ser 2 tribus, los Hicsos y los semitas. Y ese es el aporte más saltante. Y cuando se llega al último periodo, estaríamos hablando nosotros del nuevo imperio. Pero nuevo imperio, ¿por qué? Por ser la última etapa de florecimiento que llevó consigo pues Egipto. Miren, la última etapa de desarrollo que acompaña ello. Y eso es otra de las distinciones o caracterizaciones que acompaña pues a la civilización egipcia. De interesante. Y eso es lo que va a caracterizar a ello. Y algunos me dicen, oye, profe, ¿y habrá algún otro antecedente
que se dio en el nuevo imperio, sí. Esta es la etapa en la cual los egipcios lo votaron a esos invasores conocidos como los hicsos y los semitas. Pero alguien dice, oye, profe, pero si ellos trajeron el caballo y el carro de guerra como aporte, ¿por qué lo votan? Porque no solo quiso traer aportes, sino ellos quisieron implantar sus propias costumbres y terminar con la existencia egipcia. Mire, ese es otro dato que lo caracteriza pues al proceso egipcio. Pero para nosotros simplemente así. ¿Cuántos periodos lleva? 4 periodos. El primer periodo arcaico, llamado también por nosotros como el periodo primitivo, y a la vez se suma pues el periodo tinita. Su distinción más importante en ello, aporte, desarrollo de la escritura cuneiforme. Y eso es el fundamento característico. ¿Quién es el que unificó a Egipto? Es el rey Escorpión, llamado por nosotros como el rey Menes. ¿Ve? Impresionante o interesante las actividades que llevó consigo pues Egipto. Ahí tiene. Sobre ello, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Bien. Ahora, termina ello y se suma a este un nuevo proceso. Otra de las grandes culturas que alcanzó a desarrollarse en el mundo. Esta es la segunda, con una de las construcciones hermosísimas que llevó consigo. Pregunto, ¿a qué cultura pertenece esa construcción? A ver, chicos, ¿a qué cultura pertenece ella? A la romana, profesor. Ahora, antes, ese dato está bien. Pareciera ser construcciones romanas, ¿no? Pero hay que hacer algo sencillo. Primero hablamos de culturas orientales y lo de que me dicen lo de Roma en la última parte. Roma es una cultura occidental, o sea, separadito, puro oriente y puro occidente. Esta construcción pertenece a la cultura de Mesopotamia, la cual geográficamente alcanza a desarrollarse en Asia Menor. Actualmente, ¿qué país se desarrolla en territorio mesopotámico? En la actualidad viene a ser, miren, ¿quién se desarrolla en territorio mesopotámico? Es el país de Irak y a la vez Libia. Los dos se desarrollan en territorio mesopotámico. Su caracterización más saltante de Mesopotamia, al igual que Egipto, es una cultura que fue dividida en dos grupos, pero en este caso se habla de la presencia de dos regiones. El primero es la región de los caldeos, que se desarrolló en Mesopotamia Baja, y el segundo es la Mesopotamia Alta con los asirios. Su capital de los caldeos es la ciudad de Babilonia, y la capital de los asirios es la llamada ciudad de Nínive. De dos datos interesantes. Ahora, por ahí le dice, oye, profe, ¿y cuál es su característica principal de cada uno de ellos? Los caldeos representan al pueblo más culto, mientras que los asirios nos muestra a la cultura más militar, o sea, dos aportes que también lleva consigo Mesopotamia. Pero en el mismo proceso que lleva Mesopotamia, se establece otro dato característico. ¿Y cuál es el otro dato que lo caracteriza? Son sus principales periodos históricos. ¿Y cuántos periodos históricos lleva Mesopotamia? Mesopotamia lleva consigo, pues, ¿cuántos? Al igual que Egipto, nos hablan de 4 grandes periodos. Y el primer periodo es esta. Le llaman el periodo sumerio acadio. ¿Ve? El segundo periodo es el periodo de florecimiento mesopotámico. En otras palabras, se habla del desarrollo este, mm, babilónico en ello. Para muchos se habla del primer imperio babilónico. El tercer periodo interesante. Encontramos en ello pues a lo que hoy en día llamamos como el periodo de florecimiento. En ese entonces se habla de hegemonía. Estamos hablando de la hegemonía asiria. El tercero, de gran importancia, se llega a una segunda y última etapa que lleva consigo Mesopotamia, llamado es por nosotros como el segundo imperio babilónico. Hasta ahí tengo yo a los 4 grandes periodos
que caracterizaron al desarrollo mesopotámico. Eso es una de las más grandes caracterizaciones que alcanzamos nosotros dentro de lo que es el proceso histórico de esta cultura. 4 grandes antecedentes impresionantes. Pero veamos aquí. Miren, no sé si ustedes pueden notar, en esto donde dice Sumerio Acadio, están separaditos, una va pues arriba y el otro asirio, no, perdón, me dice Acadios abajo. Claro, alguien dice, oye, profe, porque no te alcanzó el espacio es que se bajó. No. Escuchen esto. Cuando Mesopotamia por primera vez en la historia alcanza digamos, a desarrollarse, se desarrolla dentro de lo que es la civilización de los caldeos. Los que generan el proceso poblacional inicial de ellos son los llamados sumerios. Miren, son los sumerios. Pero cuando llego a un segundo, estaría hablando de los acadios. Pero me dice, profe, como periodo, solo uno, sumerio-acadio. Pero lastimosamente con el correr del tiempo hubo ciertas discrepancias. Y la discrepancia que se generaba entre esos grupos permite pues que estos se dividan en dos, naciendo en ello la presencia de los sumerios y también se da en ello la presencia de los acadios. Miren, o sea, se separan. Lo que antes era sumerio-acadio, ahora se separan. Primero sumerios y segundo los acadios. Ahora tienen aporte. ¿Quiénes fueron los sumerios? Los sumerios es el pueblo más culto, el que desarrolló la escritura de tipo cuneiforme, otra de las escrituras más antiguas de la historia, cuneiforme. Ahora, esa escritura se hace tan solo en losetas y a la vez en ladrillos. Mira, solo losetas y ladrillos. Y su más grande distinción o caracterización de los sumerio-acadios, ¿cuál es? Que cuando hablamos de acadios, los acadios, ¿por qué se caracterizan? Por ser los más grandes militares que se desarrolló durante esta etapa. O sea, ahí está el fundamento característico que va sumando, nos dicen pues, a estas dos grandes etapas, llamado por nosotros como el sumerio-acadio. Pero miren ello. Ahí dice, ¿ve? Cuando existía ese periodo sumerio-acadio, solo uno, el aporte más interesante fue la rueda. Pero cuando ya se dividieron los dos, los sumerios desarrollan escritura cuneiforme, escritura usado solo en losetas y a la vez en ladrillos. El segundo templo del Sigurat, hablamos a nivel arquitectónico y a la vez militar. ¿Quién representa el trabajo arquitectónico? Son los llamados acadios. ¿Correcto? Pero cuando yo ingreso a un segundo, estaríamos hablando nosotros del primer imperio babilónico. Ahora, ¿y por qué se caracteriza el primer imperio babilónico? Me dice primero, es la etapa de formación y se está hablando del periodo más importante a nivel de desarrollos culturales. Y entre los elementos culturales más saltantes se ubican los siguientes. En este periodo se dio la instalación de la llamada ley de Talión. Ahora le dice, oye, profe, ¿y qué es la ley de Talión? La ley de Talión es una ley que sanciona con el mismo error que se comete. ¿Alguna vez han escuchado hablar ustedes ese lema donde dice ojo por ojo, diente por diente? Esa es expresión de la llamada ley de Talión. ¿Y quién fue el creador? ¿Quién crea o instala esa ley? Es el rey Hammurabi, o algunos de nosotros lo llamamos como el Código de Hammurabi, a esa ley establecida. Otro de los elementos interesantes se encuentra en escultura. ¿Qué representan en escultura? Se da la presencia del llamado toro alado. Ahora, ¿por qué toro alado? Porque voy a representar a un toro que tiene alas y la cabeza de un rey. Esa es su caracterización que lleva. Otra de las grandes caracterizaciones que lleva, esto vino en examen de admisión, estos dos últimos datos que voy a indicar, dice, el primero está relacionado al sistema o va a ser al desarrollo matemático. Miren, matemática.
Y cuando hablamos de matemáticas, recordemos así, ¿cuál fue el aporte más interesante en ciencias matemáticas? Ahora, en ciencias matemáticas fueron dos elementos. Uno, conocieron la circunferencia de los 360 grados. Dos, hicieron uso del sistema sexagesimal. Miren, los dos datos más importantes que acompaña pues a ello. ¿Ve? Ahora, sumado a ello, vendría pues el llamado, decía, se está hablando de lo que es a nivel astronómico. ¿Cuál es ese trabajo? La presencia del primer horóscopo. Otro dato interesante o característico que acompaña pues a los mesopotámicos. ¿Ve? Hasta ahí tengo dos datos impresionantes que acompaña pues a Mesopotamia. Vendría el tercer periodo. Ahora, cuando hablamos de tercer periodo, vamos recordando una etapa impresionante. Ese tercer periodo es recordado como el periodo de la hegemonía asiria. Cuando muchos dicen, oye, ¿por qué hegemonía asiria? Por ser la primera etapa de florecimiento que llevó consigo, pues, esta cultura o esta civilización. Pero sumen ello y me dice, ¿qué nombre tiene ese periodo? Es el periodo de la hegemonía asiria. La hegemonía asiria, hegemonía es dominio, control, predominio, florecimiento, etc. Su característica principal de este periodo, ¿cuál es? Que lastimosamente, en el periodo de la hegemonía siria, se dio la instalación de las primeras bibliotecas en el mundo. Pero como militares que fueron, casi no le dieron importancia. ¿Quién le dio importancia a ello? Se está hablando en esto, pues, la presencia de la... ¿De qué hablaríamos? Claro, en el proceso militar. Se habla, pues, del enfrentamiento militar que se dio pues durante esta etapa, la cual permite su expansión y a la vez con el tiempo la reducción y la crisis alcanzado en el periodo que lo caracteriza. Y el otro aporte, alguien me dice, ¿y cuál es el aporte máximo a nivel militar? Hay dos aportes interesantes. Uno es la creación del casco de acero y el segundo es la presencia el escudo de guerra. Los datos más importantes que acompañan. Se suma a ello y vendría un tercer periodo. Ahora, el tercer periodo también conocido. Dice, ¿y qué nombre tiene ese tercer, o va a decir, el segundo y último periodo de la secuencia de los babilónicos? Se tiene en ello la presencia del segundo imperio babilónico. Y el aporte más interesante de ese segundo imperio babilónico, ¿cuál fue? Que esta es la etapa en la cual se dio la construcción de la maravilla del mundo. ¿Y cuál es esa construcción? ¿Cuál es? Viene a ser la construcción de los jardines colgantes de Babilonia. Mira, jardines colgantes. Estas son las principales manifestaciones que llevó consigo. Ah, inclusive me dice, profe, ¿y en esa imagen, o qué representa esa imagen? Esa es la construcción de los 7 pisos. Pero en examen de admisión no le dicen 7 pisos, sino está hablándose de la construcción del templo. O para muchos de nosotros, el primer centro de desarrollo arquitectónico logrado en esta. Tenemos lo que es el caso del templo del Sigurat, llamado también como el templo de los 7 pisos. Eso es otro fundamento que caracteriza lo que es Mesopotamia. Terminado ello, vendría otro dato de gran importancia, que es lo que sigue al desarrollo mesopotámico. Ahora viene una cultura navegante por excelencia. Es esta. Encontramos el proceso comercial. La cultura más comercial y navegante de la historia viene a ser Fenicia. Fenicia es una pequeña isla que nace dentro de Asia Menor. Se desarrolla a orillas del río o para algunos la presencia del mar, otro río para otros mar. Se habla del el mar Mediterráneo. Su caracterización más saltante está relacionado a sus 3 grandes periodos. El primero es el recordado periodo no es pues de Solón. El segundo periodo es conocido como el periodo de Tiro.
y el tercero es el periodo de Cartago. Los tres periodos más importantes que acompañan. Ahí va, ¿ves? Sidón, el segundo es Tiro y el tercero es Cartago. Los tres periodos. Uno, ¿por qué se caracterizó el periodo de Sidón? Esto recuerden y de examen de admisión. Por ser aquel periodo en la cual se creó. Si hablamos a nivel comercial, ¿qué crearon? ¿Qué es lo que crean en ese entonces? Miren, como aportes, lo siguiente. Uno, se desarrolla en ello el comercio. Y lo que más me interesa personalmente en ello, ¿cuál es su más grande distinción de Fenicia? Es la presencia de la... ¿El qué? Estamos hablando de la presencia del alfabeto fonético. Ahora, eso del alfabeto fonético en estos tiempos es conocido como el abecedario, pero sin considerar la presencia, no dicen pues, la presencia de los que monitorean ese proceso fenicio, vale decir la presencia de los sátrapas. Ellos son los que representan ello. Pero miren, primero, comercio. Segundo, el alfabeto fonético. Tercero, hablamos del desarrollo agrícola. Y ahora en un cuarto nos hablan de un periodo neoclásico. O sea, ya es una nueva cara que se va a mostrar durante este proceso. Pero lastimosamente, cuando quisieron imitar, comparar los tejidos, ellos fueron expertos. El nombre de ese periodo es el llamado el periodo de Tiro. Así le llaman, Tiro. Su característica principal, fortalecimiento comercial. Aparte de ello, se está hablando, no dicen, de la presencia del murex. Ahora, cuando hablan de murex, ¿qué es el murex? El murex es pintura. ¿Y cuál es el color que hicieron uso en ello? Se da la presencia del llamado que tenemos en ello. ¿Cuál es el fundamento principal que acompaña esta actividad? Mire, el murex es pintura. El color que lo representa es el llamado color púrpura. Los dos datos más importantes. Ellos fueron grandes falsificadores, eran imitadores. Debido a ello es que estos señores alcanzan la más grande corrupción a nivel comercial, dándose en ese entonces lo que ven ellos. ¿Ve? O sea, estábamos hablando de los mercenarios. Y ellos son los que representan el proceso fenicio. Vendría el tercero, pero el tercer periodo ya es distinto. Su caracterización más saltante del tercer periodo, ¿cuál es? Ahora, en el periodo de Cartago, lastimosamente no hay aportes. Solo se habla de una caída lenta que alcanzó a desarrollar este periodo. Pero más abajo de ello, encontramos pues algo que ustedes conocen. ¿Qué es lo que recuerdan de este periodo? Lo que alcanzamos en ellos que va a caer debido a una invasión. ¿Y quién va en contra de los fenicios? Viene a ser el Imperio Romano, apoderándose de ello y no permitiendo el desarrollo de nuevas actividades. Pero ese es Fenicia. Se termina ello, viene pues Persia, una cultura por excelencia militar. Sus aportes interesantes fueron durante esta etapa. ¿Ustedes recuerdan el valor del pi? ¿Cuánto es el valor del pi en matemáticas? 3,1416, ¿no? Ya, eso lo conoce por primera vez Fenicia. Pero ahora, Persia ya tiene una expresión distinta, pero sí se asemeja a la cultura de Mesopotamia. Se desarrolla dentro del país de Irán. Mira, el primero es Irak, ahora es Irán. Su caracterización más saltante es una de las culturas que va a alcanzar una actividad impresionante. ¿Qué es lo que caracteriza a los persas? Es su vida militar. Mira su vida militar. En ello tenemos así la presencia del imperio
el imperio persa. Muchas veces, oye, profe, si yo voy a hablar de cultura, es cultura persia. Sí, ¿y en qué momento hablo de imperio? Lo de imperio lo vas a recordar cuando alcanzamos una etapa última de florecimiento. En otras palabras, ¿quién le da mayor oportunidad de desarrollo? ¿Lo que es Persia o imperio? Lo más interesante está relacionado a lo que es el imperio. Y teniendo ello, nacen tres señores. Uno, Ciro. Tenemos en ella lo que es Darío, los dos señores que llevaron a su florecimiento máximo. Ahora miren, cuando Persia nace, vale decir, nace, en sus inicios de Persia hubo una actividad interesante. Se dedicaron al proceso militar. Pero ¿qué sucede con Persia? Persia no tenía gran fundamento. A duras penas tenía algunas viviendas, etc. Pero ¿por qué lo hicieron? Pues que esto es una cultura expansiva, dominante. Es porque alcanza el control de toda Persia, siendo llamado a partir de ese entonces como el primer imperio. Así le llaman, ¿ve? Le dicen el imperio militar, el caso de Persia. Ahora, a ese hecho se suma lo siguiente. Miren, ¿quiénes van a aportar, quiénes son o cuáles son los antecedentes culturales que lleva? Primero, como parte de la moralidad que lleva Persia, desarrolla dos grandes actividades. Conoce lo que es el caballo, el arco, la bóveda, etc. ¿Ve? Y cuando se habla a nivel arquitectónico, son tres ciudades, Susa, Persépolis y Pasargada. Y un tercero que lo lleva, lo caracteriza bastante. Esto se asemeja a lo de Mesopotamia, su escultura. ¿Y qué nombre tiene la escultura más importante? Aquí está la presencia del toro alado, o sea, la semejanza que lleva. Aparte de ello, lo que es religión. Ahora, en religión es el brahmanismo. En matemáticas, lo que decía ustedes, este es el que le va a dar el valor al pi. Y aparte, otra característica. ¿Por qué se caracterizó? Por su proceso organizativo. En cuanto a organización, el primero fue el rey. El segundo era el senado. Y el que sigue al senado viene recién el esclavo y a la vez el pueblo. Esas son las representaciones máximas que acompaña a Persia. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ah, una cosita. Cuando hablamos de Persia e imperio son dos cosas distintas. Inclusive a la vez, oye, profe, ¿quién de estas culturas sabió desarrollar lo que era pues el caso del alfabeto? ¿Quiénes son aquellos personajes que representan el engrandecimiento persa? Ahí tienen sus nombres. ¿Ve? Una expresión sencilla. ¿No hay preguntas? Ahora, pasado ello, para nosotros vendría otra cultura. Sigue a esto la cultura de China y a la cultura de India, pero no lo presento ello, sino me paso directamente a esto. Se congeló esto. Seguimos entonces. Otra de las grandes culturas está relacionado a esta. Se habla de la muralla china, construcción que se dieron. Este también lleva pues a un representante de nombre Confucio. Pero cuando hablamos nosotros de ellos, estoy ya ingresando al desarrollo de la filosofía. El primero, China. ¿Cuál fue su aporte principal de los chinos? Está dividida esta cultura en tres grandes sectores. El Oriente, Lejano Oriente y Occidente. Tres periodos. Listo. Y ahí viene el primer aporte. ¿Cuál fue el aporte principal de China en sus inicios? Ahí tienen. Que durante este periodo se va a dar el surgimiento del feudalismo. Nace lo que es la filosofía, con Lao Tse y Confucio. Pero de todos ellos, el periodo más interesante y el más hermoso viene a ser el periodo Qing.
Ahora, en el periodo Qing, ahí tiene sus más grandes representaciones. Se habla de, a nivel escultórico, el soldado de terracota. Ujú. Y en China hay medicina alternativa. Aparte de ello, otro de los aportes es la presencia de un calendario lunar. ¿Ves? Son datos conocidos. Y a esto rapidito, se tiene pues a los chinos, ya con una nueva religión. Y la religión que lo caracteriza viene a ser la religión budista, pero son chinos. Pasado ello, tendría pues a otra cultura. También rapidito, esta es la cultura de la India. No tiene periodos, sino se le conoce más por sus aportes culturales. Y entre los elementos culturales más saltantes se tiene a su construcción arquitectónica, maravilla del mundo. Se da la presencia del Taj Mahal, pero otra de las construcciones o escultóricas de gran importancia. Otro, se habla a nivel de ciencias matemáticas. Miren, compara todos. ¿Cuál es el aporte matemático más recordado? Es la circunferencia, o en general, se está hablando del sistema, el uso de lo que es el sistema, digamos, a nivel matemáticos viene a ser el sistema decimal. ¿Y cuál es el sistema decimal que lo caracteriza? Tiene dos aportes, que durante este proceso se dio, miren, el primero, en el sistema decimal ellos desarrollan lo que es el álgebra, la aritmética, la raíz cuadrada. Son tres aportes culturales y de gran importancia. Pero en cuanto a ellos se va sumando otro dato característico. ¿Y cuál es el otro? Lo que olvidaron ustedes. Esto, ¿eh? Su religión. ¿Y a qué religión pertenecen los hindús? Ellos pertenecen a la religión musulmana, árabe o islámica. Para muchos de nosotros vendría a ser, pues, digamos, una de las construcciones más importantes que no solo representa cualquier evento, sino a sus dioses. Pero esto va en ello. Entre sus escritos, sus libros, encontramos uno, el Mahabharata. Otro de los datos que acompaña ello está aquí, medicina, lo que es el chi y para algunos la cirugía estética. Y al final de ello, tenemos pues lo que es su organización política. Ahora, esto de organización política, hay un dato que voy a recordar de todo ello. En exámenes de admisión me preguntan un elemento interesante sobre esta, ¿ve? Cuando dice, ¿qué nombre tiene la clase social que representa a los hindús? Ahora, no es lo que nosotros tenemos, no son el caso, por ahí no es clase alta, clase baja, en eso no hubo pues clase alta, baja, sino uno de los hechos más saltantes de ese entonces era pues la presencia del Brahman. Ahora, ¿quién es el Brahman? El Brahman es el noble, sigue por el Kshatriya. El Kshatriya es el que desarrolla actividades distintas. Aparte se habla del Vaisya, y con el Vaisya pues se genera una forma de explotación. Viene el Sudra, el Parya, o sea, el hijo del esclavo. ¿Y quién tenía reconocidos sus derechos? Era pues las llamadas autoridades, los que permitían nacimiento ¿de quiénes? De elementos políticos que se van sumando a esta actividad. Pero eso para nosotros. Más que China e India, lo que destaca en ello es Grecia. Y la otra cultura es la llamada pues cultura de Roma. Grecia es una cultura que nace en la península miren, se desarrolla dentro de la península de los Balcanes. Para muchos de nosotros esto es una cultura italiana. Ahí tienen ustedes. Sus orígenes parten de dos culturas. Los aqueos. ¿Y quiénes eran no dicen los aqueos? Los aqueos eran personajes que se dedicaban a lo que es el conformismo, mientras que el otro era más jovial, un personaje que va a intercambiar ideas. Pero aparte de ello tienen sus tres periodos y los elementos culturales. Uno,
se da la instalación de una legislatura, una supuesta ley. 2. Ahora, a esas manifestaciones se suma lo que es su religión. El antropo, estamos hablando de la antropología, la antro como parte del hombre, y aparte de ello tenemos pues a lo que es religión, el llamado de brahmanismo. El brahmanismo es su religión principal de ellos. Y a ellos se suman periodos. Ahora, ¿cuántos periodos lleva consigo Grecia? Grecia lleva 3 periodos. El primer periodo, y bien recordado, es el llamado periodo homérico. ¿Por qué le dicen homérico? Por ser el periodo en el cual se va a dar el origen de Grecia, o sea, cuento. El segundo periodo es el periodo. ¿Cuál es el aporte máximo que sigue a ello? La religión son los antropoformas, que forma parte también del periodo clásico. Pero cuando hablamos del clásico, su característica principal es político. Estuvo dividido por un conjunto de tribunos. Esa es la caracterización que lleva. Tercero. En el tercer dato que nosotros llevamos, existe algo interesante. Este es el periodo en el cual lastimosamente Grecia cae lentamente. Pero me dice, oye, profe, entre los tres, ¿cuál es el más recordado? Entre los 3 periodos, el más interesante viene a ser pues el periodo, dice, ¿ve? El periodo, ahí tiene a Cartago, el otro es el periodo clásico con las polis, y el otro el periodo este, helenística. Pero miren, el otro fundamento aquí. El periodo clásico se caracteriza por formar polis. Ahora, ¿qué es una poli? Son zonas desérticas, pero bañadito por el río puede formarse una vivienda tranquilamente. Y eso era la condición de ellos, Atenas. El otro es Esparta, más militar que el desarrollo que se da en nuestro medio. Y ahí dice, y por ser las dos polis más florecientes de mayor desarrollo cultural, a estos lo llamamos nosotros como los ojos de Grecia. ¿Qué nombre tienen los ojos de Grecia? El primero es Atenas y el segundo es Esparta. Ahora ahí se suma lo que es otro, que lastimosamente, por ciertas envidias que habían nacido en ese entonces, las dos pequeñas civilizaciones alcanzaría pues un proceso de sublevación, un enfrentamiento entre ellos, una guerra civil, lo que nosotros llamamos pues como la guerra del Peloponeso. Y eso es lo que caracteriza a este proceso griego, ¿ve? Pero no termina en ello, sino dentro de ese proceso viene la explicación de cada cultura. El primero es Atenas. Ahora, cuando dicen Atenas, esta es una de las pequeñas civilizaciones que tiene pues Grecia. Su más grande caracterización, ellos en ese entonces desarrollaron un nuevo tipo, miren, de actividad política. Pero ¿cuál era esa expresión ateniense que se daba? Era pues la escultura más hermosa, lo que ven ahí en imagen. Se habla pues del lanzamiento de disco. Otro de los datos que caracteriza a lo que es Atenas, lo que va a caracterizar a ello, viene a ser la creación de la democracia. Y aquí es el primero, ¿quién es? Ahí tienen, ¿ve? En este periodo se da la creación de la democracia. ¿Quién creó la democracia? Viene a ser aquel señor de nombre, ahí tienen. El primero viene a ser Clístenes. Posterior a ello viene Solón. Y el tercero es Pericles. 3 señores interesantes que se suman ahí. Su distinción más saltante. En arquitectura se dio la construcción del
de los dos templos. Aparte de ello, su escultura, la presencia del toro alado. Y otro dato en su organización política, porque se caracteriza por la presencia de los tres poderes del Estado. Sigue ello, Esparta. Ahora, lo de Esparta también interesante. Este nace en la península del Peloponeso. Tiene solo una manifestación principal. Está girando en base a un proceso de importancia. ¿Qué sucedió durante esta etapa? Se tuvo como aportes uno. ¿Y ahora qué se separó? Dice, ve, Esparta mantiene lo que es la presencia del gran Licurgo. Licurgo es el personaje que va a hacer que florezca este proceso, pero como que como una civilización militar o guerrera. Su expresión más saltante de ello relaciona una actividad también conocida, la existencia de la diarquía y a la vez el proceso militar. Cuando hablan de diarquía, diarquía, ¿por qué? Porque él va a buscar un gobierno que esté formado por dos civilizaciones. Y ese es el proceso espartano. Y otro dato que va a engarzar en ello vendría a ser esta. Roma. Ahora yo pregunto, ¿de qué año a qué año se dio la existencia de Roma? Y aquí está ello. Ya ubicar esta parte. Dinastías. Latinos y etruscos. Sus periodos. De Roma, 1. Monarquía. República y lo que es imperio. Ahora, de todos ellos, su hecho más saltante, ¿cuál es? Sus aportes. Que durante este periodo de la monarquía se habla de la existencia de reyes. El segundo es el periodo de la república. Su aporte máximo de la república, ¿cuál es? El gobierno que estuvo representado por tribunos. Mientras que en eso del Senado de tribunos llega pues la señora y a la vez ese personaje que somete plenamente al proceso persa y a la vez egipcia. Con Cleopatra se mantiene o mantiene una relación con un emperador romano. Era pues con Julio César. Y como no le dio lo necesario, se separaron e hizo que ella se vaya con el amigo pues de ese señor. Pero ese es el hecho saltante. Y aquí viene, ¿ve? Primer triunvirato, tres señores. El primero es Pompeyo, Craso y Julio César. Y en el segundo tenemos pues a otros, Marco Antonio, Octavio y Lépido. Y esas son sus distinciones más saltantes que llevó consigo. Ahora, otro dato característico estaría relacionado a sus características principales. ¿Ve? Y ahí tienen ustedes. ¿Qué cosas salió? Que ellos conocen la ley no se dice la ley de Talión, que inicialmente se había establecido en Mesopotamia, pero que aquí se corregía. Ellos en cuanto a arquitectura no solo son pirámides, sino hablan del coloso, el circo romano, la cloaca romana, etc. En economía, eminentemente agricultores. En cuanto a religión, ahora el proceso religioso similar. ¿Por qué se caracteriza ello? Porque ellos también creen varios dioses. Y uno de sus dioses viene a ser pues dios humano, el caso de Marte, el de Juno, etc. Pero aquí los fundamentos o las características principales que yo consigo. Un poco rápido, pero ahí tienen en resumen las características más saltantes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Listo, ahí nomás dejemos y en la siguiente continuamos. Lastimosamente a nosotros el tiempo, ¿no? Es cortísimo y estoy tratando de explicar así rapidito todos los antecedentes culturales que llevó consigo esta cultura, Roma. Listo, ahí nomás. ¿No hay preguntas? ¿Nos pasamos? ¿No hay preguntas? Quedamos en ello. Conmigo hasta la próxima, cuídense. Chao, chao, chicos. Gracias, maestro. Ok, John, Gracias, gracias profesor. también. Igual, señorita, nos vemos. Hasta Gracias, luego, hasta la próxima. licenciado.
Chao chicos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, maestro.